Ahora mostraremos la conspiración tras los chemtrails y HAARP como nunca mostrado antes, con documentos, tratados, patentes, todo lo que es oculto desde hace 30 años. Investigación hecha por misterio desconocido. El 18 de mayo de 1976, se adoptó una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya convención fue firmada en Ginebra el 18 de mayo de 1977, entra en vigor el 05 de octubre de 1978. La ratificación del presidente de los Estados Unidos fue 13 de diciembre de 1979. Ratificación por Estados Unidos depositados en Nueva York, 17 de enero de 1980. Todo esto fue un tratado llamado Tratado de Armas Meteorológico de Naciones Unidas. Convención en la prohibición de militares o cualquier otro uso hostil de técnicas de modificación ambientales. Ungarres. 31, 72, días 9614. ¿Sabían eso? ¿Por qué personas aún no creen que la modificación del clima es posible, asimismo los fenómenos naturales? ¿Para qué hacen este tipo de tratados de armas que supuestamente ellos mismos han negado? El tratado fue con la idea de que los países que conformaban en ese entonces la ONU no podían utilizar este tipo de armas contra otra nación, cosa que todos sabemos que no se cumplió por parte de los Estados Unidos. Grandes desastres se provocaron, cambios de climas, tormentas grandes, terremotos, tsunamis, ciclones, etcétera, etcétera. Dejaremos algunos de los artículos más relevantes del tratado. Artículo primero 1. Cada Estado parte en la presente convención se compromete a no participar en operaciones militares o cualquier otro uso hostil de técnicas de modificación ambiental que tengan efectos vastos, duraderos o graves, como los medios de destrucción, daño o lesión a cualquier otro Estado. Entendimiento. Relación con el artículo segundo. Es la comprensión de la Comisión que los siguientes ejemplos son ilustrativos de los fenómenos que podrían ser causados por el uso de técnicas de modificación ambiental tal como se define en el artículo segundo de la Convención. Terremotos, tsunamis, una alteración en el equilibrio ecológico de una región. Cambios en los patrones meteorológicos, nubes, precipitaciones, ciclones de diversos tipos y tornados, tormentas, cambios en los patrones climáticos, cambios en las corrientes oceánicas, cambios en el estado de la capa de ozono y los cambios en el estado de la ionosfera. Además, se entiende que todos los fenómenos antes mencionados, cuando se produce por militar o cualquier otro uso hostil de técnicas de modificación ambiental, daría como resultado la destrucción de larga duración o graves daños o lesiones. Nosotros tenemos en nuestras manos el documento del tratado en formato digital. Dejaremos algunas imágenes de esta en la versión original. Además, el 27 de octubre de 1978, hacen una pequeña, pero muy importante cambio a esta resolución, quitando la línea 3 del artículo segundo, la cual decía lo siguiente: a través de la manipulación deliberada de los procesos naturales, la dinámica, composición o estructura de la Tierra, incluyendo su litosfera, hidrosfera y atmósfera, o del espacio ultraterrestre. ¡Qué extraño! El 20 de marzo de 1978, el coronel Soiter hace hincapié ante el Senado de Estados Unidos, Subcomité de los Océanos y Medio Ambiente Internacional y del Comité de la Relación Exterior, en proporcionar información sobre la actividad del Departamento de Defensa, que la modificación del clima ya está haciendo llover en el sudeste de Asia. Por lo tanto, antes que entrara en vigor el tratado, ya estaban utilizando las armas para modificar el clima en Asia. En la siguiente imagen mostraremos el documento original. Ahora viene el documento que salió del Comité Internacional de Ginebra, y entregado en el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario en el año 1976.
1976 Convención sobre la prohibición del uso militar o cualquier otro uso hostil de técnicas de modificación ambiental. Documento muy distinto al Tratado Original de Ginebra en el año 1978. Dejamos imagen del documento original. Bueno, como conclusión podemos sacar que la manipulación de cierta información privilegiada fue siempre tema de seguridad y secreto dentro de los estamentos estadounidenses. Queda claro que la manipulación del clima y otros fenómenos naturales es un hecho. Siempre se supo, incluso se patentó y sin tapujó. De esto seguiremos mostrando ahora las patentes de HAARP y de los chemtrails. ¿De qué se trataban estas creaciones? Ya que las consecuencias de estas están a la vista. Patente Estados Unidos número 468-6605. Fecha de agosto 11 de 1987. Patentado como método y aparato para alterar una región de la atmósfera de la Tierra, la ionosfera, o magnetosfera. Abstracto. Un método y aparato para alterar al menos una región seleccionada que existe normalmente, por encima de la superficie de la Tierra. La región está muy excitada por el calentamiento de los electrones de resonancia de ciclotrón para aumentar así su densidad de partículas cargadas. En una realización, la radiación electromagnética polarizada circularmente se transmite hacia arriba en una dirección sustancialmente paralela a lo largo y una línea de campo que se extiende a través de la región de plasma para ser alterado. La radiación se transmite a una frecuencia de resonancia de electrones que excita ciclotrón para calentar y acelerar las partículas cargadas. Este incremento en la energía puede causar la ionización de partículas de neutrones que luego son absorbidos como parte de la región, así incrementando las partículas cargadas de la región. Como vimos, ya tenían las herramientas necesarias para utilizar HAARP a gusto, pero en los años 1970 ya tenían la tecnología para las armas que usaban dispositivos que usan una tecnología de pulso, plasma y sónico electromagnético Tesla, junto con bombas de ondas de choque. Todo esto desarrollado por Nikola Tesla, cuyos experimentos fueron robados o apropiados por el FBI y mantuvo en secreto tras la muerte del genial científico. Esta máquina para crear terremotos de Nicolás Tesla existe, incluso la alcanzó a patentar. Dejaremos la imagen y la patente de aquella máquina. En base a estos inventos de Nikola Tesla y sus investigaciones, crearon esta arma que comenzó como experimento para crear anomalías en el clima para provocar inundaciones, sequías y huracanes, que luego pasó a ser un arma de destrucción masiva. Al existir una correlación entre la actividad sísmica y la ionosfera, mediante el control de la radiofrecuencia inducida por hipocampos, en el marco de HAARP, se concluye que 1. Los terremotos en los que la profundidad es linealmente idéntica en la misma falla, se producen por proyección lineal de frecuencias inducidas. 2. La configuración de satélite permite generar proyecciones concentradas de frecuencias en puntos determinados, hipocampos. Por lo tanto, con todo esto descrito nace HAARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, que según la patente debiera de llamarse método y aparato para alterar una región en la atmósfera de la Tierra, la ionosfera o magnetosfera. Las instalaciones HAARP se encuentran ubicadas cerca de Gacona, Alaska, al oeste del Parque Nacional Wrangell San Elías, son propiedad de los Estados Unidos. Consiste en 180 antenas que, funcionando en conjunto, será como una sola antena que emitirá 1 gigawatts igual 1000 millones de watts. El uso de las antenas de HAARP son capaces de modificar el clima, crear inundaciones. Los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera, creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetran dentro de la Tierra para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos, o comunicarse con submarinos sumergidos, entre muchas otras aplicaciones. El HAARP actuaría como un gran calentador ionosférico, el más potente del mundo. En este sentido podría tratarse de la más sofisticada arma geofísica construida por el hombre. Un arma silenciosa que se utiliza cobardemente con fines estratégicos.
arma capaz de generar grandes cambios, atacando el clima, generando grandes terremotos, tsunamis, grandes lluvias, inundaciones, dejando indefenso a cualquier país. Dejaremos a continuación el sonido que emiten estas antenas cuando están en pleno funcionamiento. Bueno, como hemos visto, esta es una de las formas que ha tenido Estados Unidos para modificar el clima y otros fenómenos naturales. Pero no es el único. Ahora veremos a fondo sobre el misterio que hay detrás de los chemtrails. Basados en el Tratado de 1978, donde se hace mención a utilizar métodos para cambiar el clima, también se encuentran incluidos los chemtrails, estos utilizados desde ya muchos años antes, habiendo registros en los años 1921. Investigando nos encontramos con gran cantidad de patentes que hacen referencia a la fumigación del aerosol de los chemtrails. De estos pondremos los más interesantes a continuación. Patente de Estados Unidos 3.899.144. Fecha agosto 12 de 1975. Generación de polvo contrail. Patente de Estados Unidos 4.175.469. Fecha noviembre 27 de 1979. Centrífuga dispensadora de aerosol. Es una patente asignada a las Fuerzas Navales de Estados Unidos, para dispersar partículas de polvo de pigmentos que aseguren una difracción de la radiación máxima. Patente presentada el 22 de julio de 1974. Esta patente de 1991 la posee una empresa privada, Hughes Aircraft Corporation, para la dispersión atmosférica con óxido de aluminio, supuestamente para reducir el calentamiento global, a base de sembrar las nubes naturales con ese compuesto metálico. Esta empresa, creada por el millonario Howard Hughes Jr., era una gran empresa aeroespacial y de aeronáutica, que se hizo enorme en la Segunda Guerra. Hughes Space and Communication Company fue comprada por Boeing en el 2000 y ahora se llama Boeing Satellite Development Center. Formación de nubes por un avión supercargado. Servicio de la Fuerza Aérea julio de 1921. Testimonio del piloto Mike Cutfield de Dayton, Ohio, sobrevoló con el avión supercargado Liberty. Voló 20 minutos y se desplazó 3 millas, en las cuales dejó caer su carga, dejando estelas como las que dejan los aviones comerciales de hoy en día, nubes de polvo a lo largo de 2 millas. Desde entonces ya se tenían registros de estas fumigaciones, que hoy son pan de cada día. Pero todo esto partió durante la Primera Guerra Mundial. Tal vez no utilizaban químicos para cambiar el clima, sino para lanzar gases mortales a las tropas enemigas. Pero dirán, ¿por qué los vinculamos con ellos? Porque toda arma probada en guerra, la utilizan luego para aprovecharse de sus propios intereses. Somos muchos y al parecer molestamos. Dejaremos algunas imágenes de cómo comenzó todo esto.
ambiente realmente contienen los chemtrails? Entre otros existe el bario, aluminio, oxígeno, carbón, azufre y otros químicos. ¿Qué provoca? Una de las cosas que provoca estos chemtrails es el calentamiento global, alterando todo nuestro equilibrio bioclimático. Lo dejaremos más claro con nuestra siguiente imagen. 1. Los rayos solares penetran a la atmósfera. 2. Calientan la corteza, un proceso de termorregularización natural. 3. Por un lado el universo nos roba calor de la corteza. 4. Por otro, el calor evapora el agua de la corteza, creando nubes cúmulo natural que tapan el sol. 5. Si la evaporación crea excesivas nubes densas, estas harán llover. 1. Aviones comerciales y otros fumigan nuestros cielos, arrojando minerales y creando condensación artificial, formando chemtrails. 2. El sol amplifica al pasar por estas nubes artificiales, que funcionan como una verdadera lupa, creando a veces iridiscencias. 3. La corteza terrestre se calienta más de lo común, fallando la termorregulación natural atmosférica. 4. El efecto albedo se reduce por la capa de fumigación que no deja escapar el calor, efecto invernadero. 5. Por otro lado, el calor evapora el agua de la corteza, creando nubes cúmulos naturales, cuyo vapor es atrapado por esta sustancia antes de llegar al punto de condensación. 6. Asimismo, las temperaturas continúan subiendo debajo de este punto. Las precipitaciones o lluvias tendrán la mezcla de los químicos y minerales, los cuales hacen gran daño en la población humana, generando enfermedades. Lista de enfermedades neurodegenerativas y condiciones que aumentan con los chemtrails. Leucodistrofia suprarrenal, ALD, la enfermedad de Alexander, la enfermedad de Alper, la enfermedad de Alzheimer, amyotrópica esclerosis lateral, la enfermedad de Lou-Gehrig, ataxia telangiectasia, enfermedad de Liston, encefalopatía espongiforme bovina, Canavan enfermedad, parálisis cerebral, Cockayne síndrome, corticobasal degeneración, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, insomnio familiar fatal, frontotemporal lobar degeneración, la enfermedad de Huntington, demencia asociada por VI, la enfermedad del Kennedy, la enfermedad de Crave, leudemencia de cuerpo, neuroborreliosis, enfermedad de Machado-Joseph, múltiple atrofia de sistema, esclerosis múltiple, narcolepsia, Niemann-Sjögren enfermedad, la enfermedad de Parkinson, Pelizaeus-Merzbacher enfermedad, esclerosis primaria lateral, Prion enfermedades, parálisis progresiva supranuclear, la enfermedad de Rexum, Sandoff enfermedad, la enfermedad de Schilder, espinocerebellar ataxia, atrofia espinal muscular, STL Richardson-Olszewski enfermedad, ataxia locomotora, encefalopatía tóxico. Dejamos la última enfermedad, que es solo producida por estos chemtrails, es la Morgellons. Microfibras crecen en el organismo. Algunos médicos dicen que esta es una enfermedad llamada delirio parasitario dermatozoico, pero lo más extraño es que estas fibras son muy parecidas a las celdas plásticas, como la fibra óptica. Ningún parásito que se conozca tiene esas características. Si esto no fuera cierto, en año 2003 la siguiente patente es inscrita sobre las emisiones de chemtrail 652-04-25, el 18 de febrero de 2003, proceso y aparato para la producción de nanofibras. Todo tiene sentido. Dejaremos algunas imágenes sobre esta enfermedad. Con esto terminamos nuestra investigación sobre las armas de cambio climáticos y fenómenos naturales. Esperamos que hayamos concientizado a usted sobre estos temas.
No busque que otros den respuestas a sus incógnitas, usted tiene las herramientas para buscar su propia verdad, hágalo, investigue. Un saludo de parte de Misterio Desconocido. Hasta una nueva oportunidad.